Hola, buenos días. Eh, Empezamos un día más de esta semana de la simulación de nuestro hospital, del Hospital Universitario de Vall d'Hebron de Barcelona. Y yo soy César Ruiz, soy neonatólogo, pertenezco al grupo de simulación desde que nos tiramos a la piscina hace ya 3 años para, para dar un vuelco a la formación con simulación en nuestro hospital. Y hoy soy el encargado de moderar este simposio que me hace, y no es para quedar bien, no es demagogia, sino que me hace especial ilusión hacerlo, porque si hay algún tema dentro de simulación que a mí me apasiona es el debriefing, y el simposio de hoy pues va a hablar de debriefing, y va a hablar de debriefing con dos ponentes bueno, de nivel top, como son los doctores Ignacio del Moral y José María Maestre del Hospital Virtual de Valdecilla, que os explicaré un poquito más en qué consiste en su trabajo actualmente, pero que, vaya, sinceramente creo que será una oportunidad ideal para entender mejor qué significa esto del debriefing y cuál es su aplicación práctica. No querría olvidarme de que esta charla, como saben, se hace a partir de Twitter, a través de Twitter. Y bueno, desde hoy, pues el nuevo jefe de Twitter es Elon Musk, que total solo se ha gastado 44.000 millones de dólares en comprarlo. No sé si le sobrará algún Tesla o algo para mi hija, que le hará mucha ilusión. Pero bueno, igual yo lo dejo ahí por si me escucha algún día y se da cuenta de las necesidades de los demás que no tenemos este dinero. Bueno, en cualquier caso, los doctores del Moral y Maestre son los dos, comparten muchas cosas, ¿no? Muchas más de las que podré reflejar en un minuto de presentación, pero los dos son anestesiólogos, ¿no? Y los dos hace 25 años que se dedican de forma más consciente, entre comillas, a la simulación, lo cual, sinceramente, no deja de ser una envidia sana, que lleven tantísimo tiempo inmersos en el mundo de la simulación de manera completa. El doctor de Moral ahora mismo es el director del centro de simulación, del Hospital Virtual Valdecilla, que como seguro que la mayoría de todos sabéis, pues es un centro referencia a nivel nacional y a nivel internacional en cuanto a la docencia con simulación, que ya lleva un montón de años de andadura y que sirve como ejemplo para hacia dónde queremos ir, sobre todo los que estamos empezando como nosotros. Lo que os decía, el doctor del Moral, que repito, es anestesiólogo y que empezó a formarse en simulación en el año 97. Se formó con simulación en el Center for Medical Simulation y en la Universidad de Harvard de Boston, que son, bueno, centros de referencia mundial también en simulación. Y además yo creo que es muy importante destacar que fue fundador y el primer presidente de la SESEP, ¿no? De la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, ¿no? Y que es una asociación que tiene una sociedad que tiene un nombre muy largo, pero que junta dos conceptos que son fundamentales, como es la simulación con la seguridad, ¿no? Nos vamos a cansar de insistir en lo importante que es la simulación para conseguir mejorar la seguridad de nuestros pacientes, ¿no? Actualmente lo que se dedica a nivel de investigación son las áreas de liderazgo y de formación de equipos clínicos en salud. Respecto al doctor José María Maestre, que ahora mismo el que encabeza el centro de innovación del Hospital Virtual de Valdecilla, pues también empezó a utilizar la simulación hace 25 años como herramienta docente en el año 97, y también se formó en el Center for Medical Simulation en la Universidad de Harvard, y de hecho es con ellos con quien coordina los cursos de instructores en simulación que se hacen en español en España y en Latinoamérica, ¿no? El doctor José María Maestre todavía mantiene actividad clínica como anestesiólogo en el hospital, en el área materno-infantil del hospital, no del virtual, sino del Hospital Valdecilla de Santander. Y a nivel de innovación, pues lo que más trabaja es todos aquellos aspectos
mediante los cuales se puede conseguir evitar que cualquier, o reducir al mínimo que cualquier daño evitable en un paciente pues se acabe produciendo. Para esto la simulación tiene un papel clave y la innovación es fundamental para conseguir hacer pasos adelante fundamentales en este aspecto. Yo ya no dedico más tiempo a la presentación, podría estar mucho rato y sería para mí, bueno, muy interesante poder decir más cosas de ellos, pero creo que es todavía mucho más interesante escucharles en su charla, donde van a hablar de cómo se lleva el debriefing a la práctica clínica, y lo harán con un formato que seguro que va a ser interesante para todos, porque no es un formato de charla convencional, como era de esperar, teniendo en cuenta que están muy implicados en la innovación, sino que será con una charla entre ellos, con unas imágenes también con diapositivas, pero con una charla entre ellos. O sea que, doctor del Moral, doctor Maestre, Nacho, José, eso. Cuando queráis, encantadísimo de escucharos y adelante. Muchas gracias, César. ¿Me oyes bien? Perfectamente. Estupendo, fenomenal. Pues un saludo a todos desde Santander y gracias, César, y gracias a toda la organización de esta primera semana de la simulación del Vall d'Hebron. Enhorabuena por la inauguración de vuestras nuevas instalaciones, que dice mucho de esa cultura, ¿no? de querer estar siempre rompiendo el status quo y utilizando la simulación como una herramienta para ello. Y gracias también por invitarnos y por esta también innovación de hacer unas sesiones presenciales. Mañana estaré allí con vosotros en Barcelona. Hoy estamos aquí desde Santander, así que muchísimas gracias. Y también a toda la audiencia, a todos los que estáis escuchando y compartiendo con nosotros este rato de trabajo, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Entonces, pienso que vamos a Vamos a ello, ¿no? Sí. Estupendo. Bueno, ya César nos ha presentado. Sí, quiero estar seguro, César, de que veis la presentación. Sí. Ahí, perfecto, fenomenal. Muy bien. Únicamente compartir con vosotros que ni Nacho ni yo tenemos relaciones financieras con ninguna empresa comercial de productos o servicios relacionados ni con la simulación ni con la salud. Sí comentaros que, como ha dicho César, que somos embajadores del Center for Medical Simulation para todos los programas de formación que se hacen en España y en Latinoamérica, ¿no? Y sí que ofrecemos actividades de formación, de entrenamiento de instructores con matrícula. Perfecto. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que nos gustaría conseguir para este rato juntos, ¿no? Pues el hecho de comenzar a promover una cultura orientada al aprendizaje en mi entorno, ¿no? De trabajo, en mis... ¿no? 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados, eso me gusta a mí decir, ¿no? Y en esos 2 metros cuadrados crear un ambiente, cuando la gente se acerca a ese espacio, pues de participación, en la que podamos utilizar un enfoque al sistema en las conversaciones utilizando el debriefing clínico. Qué interesante tú. Muy bien. Muy bien. Entonces, veis ahí el camino que queremos seguir es primero reflexionar sobre las organizaciones orientadas a la tarea y las organizaciones orientadas al aprendizaje, cuáles son las diferencias, y os queremos compartir un enfoque y 2 herramientas para generar aprendizaje en mi entorno de trabajo. Y acabar poniendo 3 ejemplos prácticos. Para ello, bueno, lo ha adelantado César, ¿no? La idea es, vamos a hacerlo a modo de conversación, presentando estas ideas, y al final, en los últimos 15 minutos, César va a ir recopilando todos vuestros comentarios a través de Twitter, preguntas, y le dedicaremos ese espacio final a tener esa conversación online con vosotros, que para nosotros es también muy importante, porque seguro que tenéis un montón de experiencia, seguro que hay gente detrás que está haciendo un montón de cosas, y nos gustará escucharos y aprender junto a vosotros. Entonces, para comenzar, me gustaría hacer como una pequeña desfibrilación mental y imaginarnos que ahora vamos a nuestro lugar de trabajo. Esta es una figura de un lugar, de un espacio clínico de trabajo en el que hay un montón de gente que se ve que está haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, imagínate que estás caminando, entrando en tu organización, si es un hospital, un centro de salud, y voy a hacerte una serie de preguntas. Voy a hacerte una serie de preguntas porque quiero que reflexiones en qué medida te identificas con unos comportamientos que te voy a nombrar ahora, ¿no? Que vamos a nombrarte.
¿Eh? En relación a cómo, cuando llegas a este espacio que has puesto, o algo parecido que has puesto ahí, cómo piensas e interactúas en él, ¿no? Eso es. ¿Cómo piensas e interactúas con él en tu lugar entonces? Y quiero que si tienes un momentito y tuvieras un lápiz y un papel, puntúes cada una de las preguntas. Son 6 preguntas que nos vamos a hacer, yo me las voy a hacer a mí también, conforme a esta escala. Si de las preguntas que te voy a hacer estás en desacuerdo, pues ya sabes, pues de 1, más o menos 5, y estás totalmente de acuerdo, un 9. Un 9, ¿no? Entonces, si puedes apuntarlas... Y si no, también en la cabeza, vale. Decir, perfecto. Que igual no tienen un lápiz allá, mano. En una nota del coche, en el teléfono. En el coche conduciendo. Entonces, cuando voy a trabajar, me identifico con que oriento mi trabajo a cumplir las agendas y las normas establecidas. Yo lo voy a apuntar aquí. Muy bien. Priorizo las tareas que tengo entre manos e intento dar una solución. Delego los problemas en los responsables de la organización. Me esfuerzo por entender la perspectiva de mis compañeros. Muy bien. Pienso en los resultados a largo plazo y la misión que quiero conseguir. Y la última, colaboro con mis colegas para buscar enfoques alternativos para el trabajo en equipo. Muy bien. Si habéis puntuado predominantemente números elevados en las 3 primeras preguntas, probablemente quiera significar que vuestra organización del trabajo está orientada a la tarea, ¿no? Y si habéis puntuado alto en las siguientes 3, probablemente tenéis una orientación más bien al aprendizaje. Con esto estamos queriendo entender, ¿no? Cómo orientáis el trabajo, porque este surge de modos de pensamiento e interacción. Sí. Una cosa, José, en relación a eso, el trabajo orientado a la tarea es fundamental y funciona muy bien con problemas rutinarios. Ajá, efectivamente. Y el trabajo orientado al aprendizaje funciona muy bien para problemas complejos. Vamos a entrar un poco, justo esto que comentas, un poco más en detalle, ¿no? Perfecto. ¿Cuál es el pensamiento detrás de estos 2 enfoques que acabamos de comentar, ¿no? Probablemente, si he puntuado alto en las 3 primeras, quiere decir que mi identidad está ligada a resolver problemas. Pienso que esto es muy natural, porque la mayoría de los clínicos tenemos que solventar las listas de espera y los problemas del trabajo del día a día, ¿no? Se espera de mí que conozcan las respuestas. Y probablemente mostrar vulnerabilidad ante la resolución de estos problemas es un signo de debilidad, ¿no? Y normalmente respeto a otros no cuestionando sus decisiones y sus acciones. Y cuando indago en los compañeros del sistema puede representar una cierta amenaza, ¿no? Sí. Por el contrario, si mi orientación en esos 2 metros cuadrados está más destinada o predomina hacia el aprendizaje, pues mi identidad tiende a aprender más de las situaciones que acontecen en el día a día. No conozco todas las respuestas y el hecho de que lo exprese es un signo de fortaleza. Y respeto a otros asumiendo que pueden reflexionar y analizar sobre sus motivos del comportamiento y del rendimiento, ¿no? Y el hecho de indagar puede ser una fortaleza, ¿no? Al presentar estos 2 estilos no estamos queriendo decir que uno es bueno y otro es malo. Pienso que son necesarios un balance de ambos para el día a día, ¿no? Como bien comentaba Nacho, la parte de la orientación a la tarea nos va a ayudar un montón a resolver todo lo que es nuestro trabajo clínico asistencial. A nivel nacional tenemos una enorme demanda y esta orientación a la tarea pues es esencial en la organización para sacar el trabajo y cuidar de los pacientes. Efectivamente. Lo que pasa es que esta orientación
no resuelve también las cuestiones del largo plazo, ¿no? Las organizaciones de salud son unas organizaciones muy dinámicas, muy complejas, constantemente cambiantes, y aquí es esa orientación al aprendizaje la que va a dar una mejor respuesta a estas cuestiones. Quiere decir que el trabajo orientado a la tarea es esencial y solo no responde a todas las demandas que como clínicos tenemos en las organizaciones, y que es necesario generar un enfoque orientado al aprendizaje para resolver toda esa complejidad que José nos ha comentado acerca de la organización, ¿no? Y que seguramente, si ahora todos cerramos los ojos, somos conscientes de que tenemos que resolver muchos dilemas en la organización que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Efectivamente. Y eso es de lo que vamos a hablar durante este rato de trabajo. Exactamente. Y seguro que mientras nos escucháis, muchos de vosotros decís, bueno, pero si ya en mi organización existen espacios, como pone aquí en la diapositiva, pausas, oportunidades para aprender de la experiencia de modo estructurado, y efectivamente los hay, ¿no? En todos los hospitales. Os hemos puesto aquí una foto de sesiones clínicas que estoy seguro que todos tenéis. Otra foto que podéis ver de un ejemplo de comisiones, ¿no? Todos los hospitales tienen, además por ley, una serie de comisiones en las que se abordan estas cuestiones. Muchas organizaciones a nivel mundial, ¿no? Están introduciendo herramientas para fomentar este aprendizaje. Ahí tenéis en verde la famosa lista de verificación del checklist quirúrgico de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Que no deja de ser una forma de aprender de forma colectiva, ¿no? Efectivamente. Aprender sobre el momento. Efectivamente. También es el logo que hemos puesto de la American Heart Association, porque ellos promueven el hecho de hacer una reflexión posterior a los eventos cardiovasculares, y en especial a las paradas de origen cardíaco, ¿no? También la Sociedad Americana de Seguridad del Paciente, ¿no? Tiene una recomendación de 5 pasos seguros para la cirugía, ¿no? Entonces, esto son ejemplos, hay muchos más de estos espacios, ¿no? Entonces, diréis, bueno, pues si ya existen, entonces, ¿de qué tenemos que hablar, ¿no? Pues ya está solucionado el problema, ¿no? Y quizás aquí yo creo que hay unas brechas, ¿no? Que no solucionan plenamente la situación, ¿no? Y queremos repasarlas con vosotros. Cuando dices no solucionan plenamente, yo entiendo que es que no generan todo el aprendizaje, el potencial de aprendizaje que hay dentro de la organización. Exacto, y que es necesario para resolver esa complejidad y ese dinamismo a largo plazo, ¿no? ¿Por qué es eso, no? Yo creo y creemos, ¿no? Que hay una cultura de resolver, como tenemos tanta presión de producción, resolver a corto plazo, ¿no? Sí. Entonces, el invertir a largo plazo es más difícil por la estructura básica asistencial, ¿no? Luego la actitud reactiva. Tengo ese tipo de sesiones y llevo a esa sesión cosas que tengo que rápidamente solucionar porque han funcionado mal. Exactamente, ¿no? Y luego también a veces las discusiones que se generan, al menos esa es a veces mi experiencia también en la clínica, ¿no? Es que se tiende a discutir en causas individuales y a menudo externas, ¿no? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿No? Quizás un modo de proyectar, ¿no? Al otro, es un modo de culpa, en cierta medida, ¿no? Y luego yo creo que otra brecha que hay, que aquí reflejamos, es que generalmente descansamos en una persona, en el experto, para que dé la solución. Efectivamente. Y de alguna manera, estos son brechas que frenan o que reducen el potencial de aprendizaje que tiene la organización, ¿no? Exacto. Y yo creo que estos patrones de comportamiento que estamos describiendo vienen, en cierta medida, heredados de unas estructuras que sobre todo están orientadas a resolver los problemas del día a día, ¿no? Sí. Y se permean a la organización en su conjunto. Sí. Entonces, queremos transicionar y queremos proponeros, ¿no? Proponeros algo que muchos ya haréis y sobre todo proponer una reflexión, ¿no? Y una discusión profunda, ¿no? Organización orientada a la tarea y cómo inspirar y transicionar a una organización que también aprende, ¿no? Hace tarea y también aprende, ¿no? Todas esas ideas y reflexiones que José nos ha puesto encima de la mesa, ¿no? Como que la vulnerabilidad es un signo de fortaleza. Bueno, pues esa es nuestra propuesta que os vamos a hacer en este rato. Cómo conseguir generar aprendizaje colectivo, interdependiente, y cómo yo puedo ayudar a promoverlo, ¿no? Quería enfatizar esta parte, ¿no? Que no queremos ahora quizás transmitir unas ideas a nivel tanto
teórico e institucional, sino más bien a nivel de servicio, de unidad, a nivel personal, ¿no? Para que sea más fácilmente, como dice ahí, promoverlo. Eso es. ¿Cuál sería el sueño? Pues el sueño sería crear organizaciones que aprovechan todo el potencial de aprendizaje fruto del trabajo de los individuos. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de poder adaptarnos de manera continua, ¿no? Es una organización fluida, una organización líquida, que proporciona una mejor asistencia y de calidad y, sobre todo, ¿no? Que genera bienestar en los profesionales, ¿no? Este es el sueño, ¿no? Con el que trabajamos. Entonces, ¿cómo poder hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos transmitiros en los próximos minutos? Vamos a compartir con vosotros un enfoque y dos herramientas. El enfoque es el pensamiento sistémico. Hacer una breve reflexión sobre qué es el pensamiento sistémico como un enfoque necesario para el aprendizaje de las organizaciones. Y luego también compartir dos herramientas. Herramientas quiere decir cosas que podemos hacer, que es cómo podemos generar seguridad psicológica en nuestros 2 metros cuadrados, como tú dices, José, y luego cómo podemos, ¿no? Empezaba César con la idea del debriefing, ¿no? Cómo podemos generar conversaciones de aprendizaje entre nuestros y con nuestros colegas. Efectivamente. Y a eso nos vamos a dedicar. A eso nos vamos. Yo voy a introduciros un par de conceptos teóricos que a mí me han resultado útiles para entender qué es esto del pensamiento sistémico, y luego te voy a pedir, Nacho, que lo aterrices un poco al día a día, ¿no? Para pasar de la teoría a la práctica. Muy ¿no? bien. Entonces, ¿qué es esto de pensamiento sistémico, ¿no? ¿Cuál es una definición? A mí me ha ayudado mucho esta definición de Peter Senge, que además tenemos aquí un libro, ¿no? de él, que es muy, para nosotros, buenísimo. Una gran inspiración, que se llama La Quinta Disciplina, ¿no? La quinta disciplina, el arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje. Esto es un clásico y que os invito a aquellos que tengáis... Perdona, José, que esté... Sí, no, adelante, por supuesto. Todos aquellos que tengáis inquietud e interés en conocer el aprendizaje de una forma organizacional y sistémica, este libro es espectacular. Lo hay en castellano y en inglés. Gracias por introducirlo, ¿no? Sí. Es una definición que a mí me ha ayudado a entender el concepto, es que el pensamiento sistémico es un marco conceptual, un abordaje, una filosofía que permite trascender de esta visión fragmentada e inmediata de la organización y llegar a un abordaje del cambio integrando todos los elementos todos los miembros de la misma, ¿no? ¿Cuál es el fundamento detrás de esta definición, ¿no? Es que los problemas no suelen ser personales, tú o yo, o el otro, sino estructurales, ¿no? Entonces, ¿y qué significa esto de estructurales? Pues que nuestro éxito no depende solo de nuestros actos, sino de los actos de todos los demás que integran los equipos, ¿no? En una unidad, César trabaja en neonatología, pues la unidad de neonatología, por ejemplo, ¿no? Este es el concepto de interdependencia, que es un concepto brutal a la hora de generar también ese mindset del aprendizaje, ¿no? Y es que el aprendizaje, bueno, luego continúo. Sí, no, muy bien, porque precisamente es lo que iba a comentar ahora. Me gusta eso que dices de interdependencia, porque las consecuencias más importantes de nuestros actos, de lo que yo hago, no acontecen aquí y ahora, sino que aparecen en otros sitios a veces inesperados del sistema y a veces dilatados en el tiempo, ¿no? O bien el sistema funciona o yo no funciono. Entonces yo creo que esa es la clave que dices tú de la interdependencia. Entonces, ¿cómo se logra o cómo logro, entendiendo estas bases del pensamiento sistémico, cómo he logrado yo trascender a este pensamiento sistémico, ¿no? Pues bien, intentando ver cuáles son las conexiones ante cualquier evento, ante cualquier problema, cualquier reto, entendiendo que los problemas de hoy pueden venir de acciones de ayer, ser capaces de ver las consecuencias de mis propias acciones y comprender esa interdependencia que dice Nacho, ¿no? Una cosa que yo siempre lucho conmigo mismo es superar mi reduccionismo, en el sentido de que yo pienso que mi interpretación del mundo es la correcta y hay otras. Además, y las demás son falsas. Exacto, ¿no? Y me cuesta vencer eso, ¿no? Sí, ya lo sé. Exacto, sí. A mí también. Y luego el hecho de que esto también no es... Normalmente tiene un componente temporal, ¿no? Que no tiene esa inmediatez en la que tiendo yo a trabajar en mi día a día. Cuando hablamos a nivel más de cambio, pues es más temporal, ¿no? Y bueno, y otro reto que yo siempre encuentro es cómo puedo en este contexto de estructura de organización encontrar puntos para apalancar y facilitar el cambio. Entonces, Nacho, te voy a pedir ahí que lo aterrices un poco al día a día. Este pensamiento sistémico, en lo que se refiere a lo que es organizaciones de aprendizaje y el debriefing clínico,
¿Cómo afecta? Yo creo que de dos maneras. La palabra interdependencia es clara, ¿no? Si nosotros tenemos una conversación de aprendizaje, una serie, evitar el reduccionismo, decir, bueno, lo que nosotros pensamos es la verdad, ¿no? Sino que pensar que es una parte del sistema, de lo que nosotros pensamos puede ser una de las sugerencias a los desafíos que nos enfrentamos, y luego otra es intentar permear al resto de la organización todas estas hábitos de aprendizaje que estamos generando con el debriefing clínico. Es decir, si tenemos un jefe de sección, una supervisora, un jefe de unidad, un jefe de servicio, alinearles como parte del sistema a esta cultura del aprendizaje, ¿no? Porque esa interdependencia es real y todos la hemos vivido y a veces incluso frustrado, porque decir, caramba, tengo una idea y nadie la hace, ¿no? Bueno, pues trabajar en esa interdependencia a la hora del debriefing. Yo creo que es lo que... Y para conseguirlo ahora vamos a plantear las dos herramientas, ¿no?, que consideramos fundamentales para conseguir esto que estás comentando. Hemos hablado de un enfoque y ahora vamos a las dos herramientas. Entonces, ¿cuál es la primera de las herramientas que queremos compartir con vosotros? Es la herramienta de la seguridad psicológica, ¿no? Este es un concepto tremendamente interesante. Quiero también traer otro libro. Aquí parece que tenemos una biblioteca, pero solo tenemos estos dos libros, ¿eh? Este otro libro también es súper interesante, que se llama The Fearless Organization. Es de una catedrática de la Universidad de Harvard, Amy Edmondson, que lleva muchos años estudiando la seguridad psicológica, ¿no? Entonces ella dice en este libro de las organizaciones, pues sin temor, ¿no? Que dice, creando un espacio de seguridad psicológica en el trabajo para el aprendizaje, la innovación y el crecimiento, ¿no? Bueno, pues vamos a sintetizar este libro ahora en dos diapositivas con una idea, ¿no? Y es que el aprendizaje es una, no sé cómo decirlo, es un trabajo demandante, ¿no? Exige un enorme compromiso por parte de cada uno de los miembros que quieren aprender, ¿no? Y además necesitamos estar preparados para aprender. ¿Y en qué necesitamos estar preparados? Primero, en equivocarme. Si yo, Nacho del Moral, quiero aprender, tengo que ser consciente de que habrá momentos en los que me equivoque. Sí, ¿no? Que igual también yo que entiendo a ver las cosas de un modo, esa forma de ver las cosas puede ser parte del problema, ¿no? Efectivamente. Luego, pensar junto a personas diferentes, ¿no? Que eso tiene mucho que ver en salud con los equipos multidisciplinares, ¿no? Está el clínico de una especialidad, el clínico de otra especialidad, está la enfermera de una especialidad, la enfermera de otra, está el auxiliar, está el celador. Bueno, pues si queremos aprender tenemos que estar preparados para pensar junto a otras personas diferentes, ¿no? Otro aspecto importante que a mí me cuesta también mucho, que es, tengo que estar preparado para cambiar mi forma de ver las cosas. Eso es parte del aprendizaje. Si no, todo cae en saco vacío, ¿no? Y por último, persistir en el tiempo, ¿no? Esto es otra cosa que también me inspiro y os inspiro, ¿no? O sea, el aprendizaje no se genera en un día ni en una semana, ¿no? Y los resultados, como decía José, quizás no aparecen aquí y ahora, sino que aparecen en otro lugar. Entonces, para estar preparados para todo esto que estamos comentando con vosotros, necesito tener un contexto de un ambiente en el que me pueda permitir hacer todo eso, ¿no? Que me pueda permitir equivocarme, que me pueda permitir escuchar cosas diferentes, ¿no? Y ese es el concepto de seguridad psicológica en el trabajo. Os lo voy a leer y está publicado ahora recientemente. Bueno, lleva muchos años, pero el último trabajo de Amy Edmondson es de hace pues unos meses en el Harvard Business Review. Y ella dice que el concepto de seguridad psicológica es un concepto, es una creencia tuya y mía, es personal. De que el ambiente de trabajo es seguro, ¿para qué? Para que yo pueda mostrar comportamientos de aprendizaje, los que hemos dicho antes. Un comportamiento reflexivo y abierto para discutir abiertamente soluciones novedosas o ideas divergentes, que quiere decir diferentes, sin temor a que esos comportamientos tengan implicaciones negativas en mí o en mi persona. Vamos a ilustrar esto, ¿te parece? Vamos allá. Y vamos a hacerlo a través de un roleplay. Vamos a ilustrar qué es esto de la seguridad psicológica. Perfecto. Yo voy a actuar de Juan, no se ve aquí, que soy un jefe de sección de anestesia. Y yo soy Pedro, que soy un adjunto recién llegado. Bien, y entonces voy a hablar con Pedro de un evento que ha tenido en la guardia anterior.
Oye, Pedro. Sí. Mira, quería hablar contigo sobre el paciente con sepsis que trataste en La Guardia este fin de semana. Sí, quería yo también hablarlo. Sí, entonces, sé que me han llegado de varios servicios la noticia de que has mandado al paciente que estaba en shock séptico a la reanimación en vez de a la UCI, como hacemos habitualmente. Y me han llegado un montón de comentarios. O sea, que la próxima vez... No, la próxima vez son las normas. La próxima vez, haz el favor de llevarle, como hacemos siempre, a la UCI. ¿De acuerdo? Bueno. Quitamos el roleplay. Quitamos el roleplay. Entonces, os voy a pedir a los que hayáis visto este roleplay, por algún momento que os pongáis dentro del personaje de Pedro y penséis cómo te hubiese sentido en su lugar, ¿no? Y veis aquí este cuadrante, si os habéis sentido apáticos, ansiosos, confortables o en una zona que os inspira a aprender, ¿no? Podéis mandar vuestros comentarios por Twitter y luego podemos comentar sobre ellos. Y mientras tanto le voy a preguntar a Pedro en su personaje cómo te has sentido dentro de tu carácter. Sí, el carácter de Pedro, pues el carácter de Pedro se ha sentido ansioso. Muy bien. Entonces, aquí yo creo que es la clave, ¿no? Lo que queremos conectar. ¿Por qué se ha sentido ansioso? Entendiendo el enfoque para aprender, ¿no? Porque para aprender necesito tener un alto grado de responsabilidad, ¿no? Si la gente en el eje de las X, abajo, horizontal, si Pedro, que entiendo que así lo tiene ganas, una responsabilidad de contribuir al trabajo del día a día, es alta, pero no se siente seguro para poder expresar sus ideas, entonces va a estar en una zona, como ha comentado, de ansiedad, ¿no? De modo ideal, para tener un aprendizaje profundo, tendríamos que estar en una zona en la cual se pueda sentir seguro para expresar el arte. Eso es, sí. Dices, José, de modo ideal, y yo iría más allá. Es que solo hay un modo. Ajá. ¿No? Y esto lo dice Amy Edmondson en su libro, y también hay un estudio muy interesante sobre los equipos de alto rendimiento en Google, y es que el aprendizaje ocurre en un cuadrante, que es el cuadrante de alto compromiso y de alta seguridad psicológica. Entonces, ¿cómo conseguirla, no? Yo creo que esa es ahora la pregunta que puede surgir, ¿no? Exacto. Y os vamos a dar algunas ideas de cómo llegar a conseguir esta seguridad psicológica en tu contexto. Exactamente. Estas ideas están basadas en una herramienta de evaluación del debriefing en salud, tanto en contextos educativos como clínicos, que se llama el DAS y que está desarrollada por el Center for Medical Simulation, y que de los 6 elementos que tiene, dedica los 2 primeros a estos aspectos, ¿no? Y algunos de los comportamientos asociados a este cuadrante es el hecho de establecer objetivos, clarificar cuáles son los roles y las expectativas de la interacción, transmitir un compromiso para respetar a las personas y a comprender sus perspectivas, definir la confidencialidad de esa conversación y, bueno, atender también a los detalles logísticos. Sí. Entonces, si queremos conseguir este contexto, que entiendo que todos lo queremos hacer porque estamos aquí, porque queremos aprender y queremos generar cambio, estos comportamientos son críticos para generar ese grado de seguridad psicológica, ¿no? Y dentro de lo que es el debriefing clínico hay un aspecto aquí que me parece muy importante, que es atender a los detalles logísticos, ¿no? Porque no es lo mismo un centro de simulación que el lugar clínico, ¿no? Esos centros logísticos tienen sobre todo que garantizar la confidencialidad de las personas y de la conversación que tienen en el lugar, ¿no? Y eso es parte de esa seguridad psicológica. Si yo veo gente pasar que se queda escuchándome, lo normal pues me calle. Pues vamos a hacer un roleplay de la misma situación, intentando aplicar algunos de estos comportamientos, ¿no? Y voy a empezar por esto de los detalles logísticos, ¿no? Hola, Pedro. ¿Qué tal, Juan? Bien. ¿Qué tal tú? Bien. Bien, estupendo. Me gustaría encontrar 5 minutos contigo para hablar del manejo del paciente con sepsis y que tuviste el otro día en La Guardia. Piensa en mi despacho que no nos pueden interrumpir. ¿Cómo te viene ahora? Perfectamente. Estupendo. Muy bien, mi objetivo con esta conversación es aprender de cómo estamos organizados y dar el mejor servicio posible al hospital. Sí. Mi rol es el intentar facilitar la conversación, ¿no? Mi expectativa es aprender de la situación y poder trasladarlo al resto del servicio. Mi idea de ti es que eres un estupendo profesional que se preocupa por hacer bien su trabajo y eso no va a cambiar. Y bueno, la conversación, mi idea es tenerla que sea confidencial. Vale, perfecto, muy bien, cuéntame. Sí. Muy bien, entonces, bueno, vi el otro día que
tuviste un paciente con sepsis Sí. y vi que lo ingresaste en la unidad de reanimación Sí. y no en la UCI como es habitualmente, ¿no? El impacto que causó fue que recibí varias llamadas de las supervisoras y jefe de servicio porque era una forma distinta de actuar y tengo curiosidad por saber qué pasó. Pues gracias, y de verdad que yo me vi también ahí en un dilema que no sabía cómo, ¿no? Porque yo de donde vengo, los ingresábamos en reanimación, me dijeron que aquí había que ingresarlos en UCI, total, que yo llamé a la UCI, y cuando llaman a la UCI me dicen, mira, perdóname porque estamos con un montón de trabajo, tenemos ahora un había un accidente de tráfico con múltiples víctimas, y entonces pensé, mira, este paciente hay que ingresarlo, pues llamo a reanimación, y en reanimación me dijeron, venga, pues si necesitas aquí ahora, pues tráelo, y ahí se quedó todo, entiendo que... Muy bien. Vamos a pausar aquí la conversación con la idea de que, bueno, a partir de aquí empezaría a generar cuál es un aprendizaje más profundo de lo que ha pasado y cómo funciona la organización, qué retos plantea y cómo solucionarlos. Y establecer criterios, ¿no? También. Eso es. Eso no vamos a entrar ahora. Y sí lo que os queremos preguntar es en relación al contexto en el que ha ocurrido esta conversación, si estuvieras en lugar de Pedro, ¿cómo te sentirías esta vez? Y puedes escribir ahí en las redes. Y quiero preguntar a ti, en tu rol de Pedro, ¿cómo te has sentido en esta ocasión? Pues yo me he sentido en esta ocasión, me he sentido estimulado a aprender porque entiendo que el procedimiento que yo he hecho es diferente a cómo se hace aquí y quiero entender más y aprender cómo hacerlo diferente. Muy bien. Entonces, estoy pensando en transicionar, hemos puesto una de las herramientas que es crear ese contexto para facilitar el pensamiento sistémico y ahora nos queda hablar de la segunda herramienta, ¿no? Que es el debriefing clínico, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, queremos introducirlo, ¿no? Como herramienta para ayudar a las personas a pensar juntas sobre sus problemas del día a día y la complejidad del sistema y facilitar los procesos de cambio, ¿no? Y ayudar a ver las concatenaciones y más el hecho de que el cambio ocurre en instantáneas individuales. Quiero una reflexión, José. Dos herramientas, la seguridad psicológica y el debriefing clínico. Van unidas, pero también van separadas. La seguridad psicológica es algo que yo puedo ayudar a establecer en mi lugar de trabajo, independientemente de tener una conversación o no, sino ya en las propias interacciones, ¿no? Efectivamente. Que por eso las hemos puesto separadas. Y queremos también inspiraros a que las veáis como separadas. No necesito hacer un debriefing clínico para generar esa seguridad psicológica. Bueno, y nos quedan los últimos minutos y queremos abordar los aspectos... A ver, adelante. Aquí, perfecto. Algunos aspectos del debriefing clínico, ¿no? Cómo se define, cuándo ocurre, dónde y quién participa, qué diferencias tiene con el educativo, su impacto, retos, enfoques y algunos ejemplos, ¿no? Perfecto. Entonces, yo como definición, ¿qué diría? Y voy a dar crédito a mis queridos amigos y colegas, ¿no? Damian y Esther, que tienen una publicación, ahí tenéis el QR de la publicación, es en simulación clínica, ¿no? Una revista latinoamericana de simulación. Efectivamente. Entonces, el debriefing es una conversación de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando es clínico, significa que se hace por un equipo asistencial a lo largo de la jornada laboral. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es procesar, reflexionar, identificar oportunidades para mantener un buen rendimiento o para mejorar un rendimiento, ¿no? Que es el que, por ejemplo, entre Pedro y Juan han tenido anteriormente. Efectivamente. Entonces, ¿cuándo ocurre, no? Yo creo que hay dos momentos en la clínica que ocurre. Uno son los momentos programados, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un procedimiento que se va a realizar, puede ser ahora, por ejemplo, en los momentos del COVID, pues en la intubación de un paciente que tiene COVID, por ejemplo, ¿no? Comprender procesos asistenciales, ¿no? De que ahora también, siguiendo el ejemplo del COVID, se han cambiado mucho la forma en que se atienden los pacientes, comprenderlos en profundidad, ¿no? Entrenar la dinámica de equipo para solventarlos, ¿no? O también puede ocurrir para practicar el debriefing y que la organización se coja confianza para hacerlo, ¿no? También hay momentos inesperados, ¿no? Que son eventos críticos, efectos adversos, ¿no? O también procesos que surgen nuevos en la organización. ¿Dónde ocurre? Es verdad que en las zonas asistenciales no hay instalaciones a veces dedicadas para poder tener reuniones tranquilas y, bueno, de modo ideal sería buscar una zona donde no hay interrupciones y podamos estar en una conversación más o menos privada, ¿no? Exacto. ¿Y quién participa? Todos los equipos interprofesionales. A lo mejor se ha quedado... Sí.
La diferencia con el debriefing educativo, que es el con el que más habitualmente estamos, pienso yo, en general, sí, acostumbrados, ¿no? Es que en el debriefing clínico son eventos reales, no planificados, que tienen elevado riesgo en el sentido de que conllevan un riesgo para los pacientes y riesgo para los profesionales, ¿no? Yo de todo lo que hay me centraría en esto. Sí. Sí. Y ahí tenéis la diapositiva. Y en cuanto al elevado riesgo, ¿por qué tiene un elevado riesgo el debriefing clínico? O sea, el contexto de un debriefing educativo es un contexto donde uno tiene más espacio, tiempo para preparar el contexto, y en el debriefing clínico es a lo largo del día de la jornada laboral, como hemos hablado antes. Realmente hay en juego identidades profesionales de todas las personas del equipo, y como hemos hablado antes, ¿cuál es el riesgo que yo me he encontrado mayor? Es que tendamos a hablar de la persona y no del rendimiento. Es decir, culpar versus buscar culpables versus entender comportamientos, ¿no? Yo creo que este es el mayor riesgo que hay en el debriefing clínico, y quizás es la lucecita naranja. Sí, por eso lo hemos puesto ahí en amarillo esos dos, ¿no? Cada vez, y viene también en el artículo que hacen Demian y Esther, hacen una búsqueda bibliográfica de cuál es el impacto de la implementación, y cada vez va habiendo más trabajos, ¿no?, que apoyan, que mejora el bienestar de los profesionales, que mejora el rendimiento de los equipos, ¿no?, que disminuye la mortalidad en algunos concretos en resucitación, ¿no?, y que ayuda a detectar riesgos latentes, ¿no? Y este es un área abierta a todos vosotros, nosotros, de investigación, ¿no? Muy interesante. Aquí, en cuanto a los retos, queremos destacar, bueno, ya lo hemos mencionado, pero destacarlo, ¿no?, que el reto principal para implementar el debriefing en la clínica es que la estructura de los hospitales, de los centros de salud, es para atender pacientes fundamentalmente. Está orientado, el enfoque está orientado a la tarea. Exacto. ¿No? Entonces, al estar orientado a la tarea, existen pocos momentos reservados para orientarlo al aprendizaje, ¿no? Y el debriefing clínico no deja de ser una tarea de aprendizaje. Y a veces se ve como algo extraño o raro, ¿no? Entonces, ahí tenemos todos un desafío, y yo creo que aquí el enfoque sistémico que os comentábamos antes puede ayudar. ¿Qué quiere decir eso? El comentarlo con las estructuras, los responsables, los jefes, las direcciones, ¿no?, para poder reservar unos tiempos. Sí, también el hecho ahí, cuando preparábamos la conversación, ¿no?, con Jordi Bañeras, con Ignasi, también con César, pues el hecho de que a veces hay muchos marcos de referencia, duda de cuál usar, hay falta de entrenamiento a veces de los profesionales, ¿no? Son elementos que suponen un reto, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué enfoques existen, no? Yo creo que hay multitud de enfoques al debriefing clínico, y sí que hay una cosa en común, ¿no?, que todos necesitan tener, la conversación necesita tener una estructura para que no sea caótica, ¿no? Y entonces el DASH, que os hemos mencionado antes para evaluar el debriefing, tiene un elemento dedicado a la estructura, que es el elemento 3, que dice que tiene que haber un principio, un medio y un final. Un principio que incentive a los participantes al comienzo de la conversación a expresar sus reacciones. Luego Perdón un momentito, en ese principio yo creo que es el momento también de explicitar algunos comportamientos que conllevan la seguridad psicológica, ¿no?, como parte esencial para generar ese aprendizaje. Un medio para analizar lo que pasó, y luego un final, pues, para sintetizar lo aprendido y ver qué se puede sostener, qué ha sido funcionado y qué cosas se pueden hacer diferentes. Entonces, con esta estructura existen diferentes enfoques. Exacto. ¿No? Y nosotros os vamos a hablar de tres. Nosotros tenemos más familiaridad con el primero de ellos. TOC es bueno, ahora lo vemos. Entonces, sobre el primero. Sí, el primero es una estructura para realizar el debriefing en la clínica que se ha desarrollado en Boston por el Center for Medical Simulation. Tenéis ahí la publicación en el New England Journal of Medicine, la versión Catalyst. Y es una estructura que quiere ser sencilla, ¿no?, para tener estas tres fases, ¿no? La primera fase que pone ahí saludar a todos, ¿no? Vienen unas frases en los bullets sugeridas, no significa que haya que hacer esta misma, cada uno tiene su estilo y su forma de hacerlo, entonces son frases sugeridas, no es que sea una estructura rígida, ¿no? La idea es crear ese contexto al principio, aclarar los roles, las expectativas. Luego el medio, que es analizar lo que ha pasado, empezando por los éxitos, ¿no?, porque las organizaciones que conocen sus fortalezas es más fácil que se recuperen cuando hay retos y desafíos, ¿no? Y luego también generar ideas para probar de modo diferente.
Y por último, el punto 4, ahora voy al punto 3, es generar elementos para la acción. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo seguir haciendo para que el rendimiento sea bueno? ¿O qué cosas puedo probar nuevas que además puedo elevar a la organización, visto que hay un espacio en vacío, ¿no? También incorpora este punto 3, que es un elemento de apoyo al bienestar de las personas, cómo se encuentran en la gestión de los problemas que van apareciendo. Otro enfoque al debriefing generado por nuestra compañera Esther en el Hospital Clínic, la Universidad de Barcelona, en colaboración también con 2 grupos en Europa, en Inglaterra y en Noruega, creo que es, que han generado un acrónimo, ¿no? Una estructura que es fácil de recordar porque es un acrónimo TOC, que corresponde a las palabras en inglés de cuál es el target, que es objetivo. ¿Cuál es el objetivo de lo que vamos a hablar? Que sería como el inicio. Eso es. El análisis, que es esa parte media, y la parte de puntos de aprendizaje también, que tengo que luego en el paso 4 llevar a la acción. Eso es. Otra estructura con la cual estamos muy familiarizados y pienso que es fácil de implementar, o sencilla, no voy a decir fácil, sencilla de implementar, es el abordaje PEARLS con un enfoque sistémico que describió Walter Epic y Adam Chen, de Canadá y de Chicago. Ahora en Irlanda. Que ahora Walter está en Irlanda ahora, sí. Y Adam está en Calgary, en Canadá, en la cual se parece a las anteriores, ¿no? Establecer el contexto como punto primero, una fase de facilitar a conocer cómo están las personas frente al evento que se va a analizar, que son las reacciones, describir los hechos para aclarar de qué estamos hablando y luego ya el punto 4 analizar. Igualmente hacer una síntesis al final, ¿no? Aquí con aplicación, ¿no? Con acciones. Con acciones. Entonces, yo creo que ahora, José, llega el momento de los ejemplos, ¿no? Sí, nos dice César que quedan 10 minutos para terminar y entonces... Vale. ¿Describimos los ejemplos? Y damos muy brevemente... Perfecto. Y son damos paso 3 ejemplos muy breves de implementación del debriefing clínico, ¿no? Uno es en el más general con el framework, ¿no? El modelo de trabajo del CycleUp, ¿no? Que lo que está... Además, lo interesante que tiene este modelo y este éxito, estoy intentando jugar con el ratón para quitar que es un enfoque que está promovido, ¿veis? Desde la dirección de la organización, desde la dirección de la organización. CycleUp es un enfoque sistémico para el aprendizaje. Sí, que combina el debriefing con el briefing, que es antes de realizar el procedimiento, y con conversaciones de apoyo. Es una combinación de 3 efectos. Este otro que tiene que ver con lo que es un modelo que hemos hecho en el Hospital Marqués de Valdecilla, que tiene que ver con el trabajo para apoyar a los equipos quirúrgicos durante el COVID y los debriefings clínicos, ¿no? Que está publicado del año pasado, hace 2 años ya, cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí. Sobre los resultados, que tiene que ver con esta estructura también. Esta es el testimonio, estoy pensando en el tiempo, el testimonio de Pilar Pinto, que es una de las líderes que implementó, ¿no? Y que está implementando el debriefing clínico en el hospital. Y pensando en el tiempo, José, y dar espacio a los participantes. Sí, podemos comentar, si te parece, el hecho de que también estamos implementándolo en un programa de formación que estamos realizando en la unidad de docencia de Valdecilla, con los 90 tutores que hay en el hospital y también con los residentes, con todos los residentes, para implementación del debriefing clínico en su práctica normal. Perfecto. Entonces, yo creo que seguro que vosotros tenéis, que nos estáis escuchando, un montón de experiencia y de ejemplos. Nosotros ya hemos terminado y queremos interaccionar con vosotros, aprender con vosotros y que nos deis ideas o cuestiones que queréis que conversemos. César, nuestra conversación y reflexión ha llegado a su fin y... Bueno, yo llevo el haber opuesto. Me lo he quitado ahora para tener que salir porque en la cámara, pero bueno, o sea, tengo toda la mesa mojada de escucharos, sí. No lo digo en broma, o sea, sí. Para mí es extraordinaria la síntesis que habéis hecho respecto al pensamiento sistémico, al debriefing y a las herramientas. Se me ha quedado cortísimo, o sea, que no he sido yo el que os ha dicho 10 minutos porque no quería decíroslo, ha sido desde el centro de simulación. Y gracias, de momento no me han enviado ningún mensaje como preguntas. La gente ya sabéis que le cuesta hacer preguntas. Sí.
pero yo sí que tengo algunas, o sea que... igual han enviado César, digo que igual han enviado algún comentario que quieras compartir, no lo sé, también, aparte de tus preguntas también. Bueno, los comentarios que han llegado son dándoos las gracias y felicitándoos del lujo que es poder escucharos. Eso, por supuesto, ¿vale? Son los comentarios que de momento están llegando. Yo tengo un par de preguntas, si os parece. Por favor. O sea, lo que habéis dicho para mí es como el mundo ideal, ¿no? O sea, donde me gustaría a mí trabajar, en el entorno en el que me gustaría a mí trabajar. Y además, creo que no es que me gustaría a mí trabajar, sino que creo que nos debería gustar a todos trabajar. O sea, sí. ¿no? En el cuadrante superior derecho, ¿no? Donde tienes, digamos que no evitas ninguna responsabilidad, porque estás en esto para tomar decisiones y tener responsabilidad, pero con una altísima seguridad psicológica, con lo cual es el entorno ideal para aprender, que es al fin y al cabo lo que nos hace avanzar, ¿no? Sí. Y mi pregunta es, vosotros que lo habéis aplicado ya en la práctica, en la vida real, de forma evidente y lo habéis visto aplicar, cuando tenéis un equipo en el que hay muchas personas con personalidades, con tendencias, con historias muy distintas, ¿no? ¿Cómo se empieza a generar este pensamiento sistémico? ¿No? Yo he hecho varios cursos de esto, de las personalidades, de los rojos, de los azules, de los verdes, de los amarillos, ¿no? De los fuegos, tierras, aires y aguas y todas estas cosas, que está muy bien cuanto a la definición de las personas, pero luego, claro, hay que juntarlas en el mismo equipo y todas son útiles, ¿no? Sí. O alguna pista o alguna experiencia en este contexto, ¿no? Sí. Pienso que has puesto el dedo en uno de los aspectos clave, ¿no? de la implementación, cómo conseguimos juntos, ¿no? El hecho de llegar a ese mundo que nos pueda ayudar, ¿no? A todos juntos, ¿no? Yo creo que aquí un aprendizaje que me viene de estos años es que no es algo que se consiga de modo inmediato, ¿no? Sino que es un proceso que requiere persistencia en el tiempo y diversas estrategias para conseguirlo, ¿no? Yo creo que hay varios aspectos que ayudan a su implementación, o a nosotros nos han ayudado, ¿no? Por un lado, el hecho de comenzar formando a gente que consiga manejar estas conversaciones en los centros de simulación, que es un ambiente donde hay menos riesgo, menos emociones. Entonces es más fácil que la gente los facilitadores vayan cogiendo confianza, vayan cogiendo los comportamientos, entendiéndolos profundamente y adquiriéndolos, incorporándolos para crear la seguridad psicológica y crear una estructura en la conversación. Y entonces es más fácil trasladar esa cultura del laboratorio a la organización. Eso es. Esa traslación. Me gusta esa palabra, traslación. Sí. Cuando es otro aspecto, ¿no? Cuando esa traslación se puede hacer de modo individual y funciona creando burbujas de cultura, ¿no? Nosotros hablamos burbujas de cultura de 2 metros cuadrados, que son, no pedimos a la gente que cambie la organización de golpe porque para mí mismo es demasiado ambicioso, necesito cosas que pueda manejar, ¿no? Entonces, el concepto de crear burbujas de cultura, que a la vez que cuantos más seamos, seremos como una mancha de aceite que impregne la organización, ¿no? Entonces, aquí interviene un tercer elemento, que es implicar al liderazgo, ¿no? Es decir, yo creo que es clave para facilitar que esas manchas de aceite realmente se unan unas con otras, necesitamos implicar a los jefes, como tú, ¿no? Que yo pienso que es una ventaja que tú estés involucrado porque eres jefe de sección, tienes responsabilidades en la organización y si tú sientas el tono, es más fácil que las burbujas eso es, se conecten y luego sean sostenibles, ¿no? Porque si no hay una conexión con el liderazgo de la organización, ese ímpetu y esa ilusión acaba en una frustración. Entonces, esto forma parte de la interdependencia. Si hay algún grupo, si entre nosotros hay algún grupo que lo está haciendo de manera, voy a decir, autónoma, yo os inspiraría a que abrierais y compartierais con los líderes de la organización para hacer sostenible. Esta pregunta que tú haces... Nada, es ponerlo, es el ejemplo del Massachusetts General Hospital que conjunta estos elementos y al final el promotor principal en el hospital ha sido la presidenta de la Comisión de Seguridad y Calidad del hospital, claro, la que ha hecho esa amalgama. Tenerlos a tu lado, claro. Sí. Sí, hay un par de comentarios que sí que creo que son interesantes, aunque nos quedan pocos minutos, pero sí que son interesantes. El primero es de Mónica Rodríguez, que es nuestra jefa de docencia,
a la que le debemos mucho de lo que estamos ahora... Mónica, enhorabuena. Mañana nos vemos. Sin ninguna duda, ¿vale? Ya sé que ella dice que no, pero yo digo que sí. Y que le ha interesado mucho el proyecto de debriefing clínico entre tutores y residentes y querría que explicarais un poquito más al respecto. Y luego hay otra pregunta más de otra cosa. Perfecto. Que dejarle un par de minutos a cada uno. Vale, entonces, debriefing clínico. Entonces, el Hospital Valdecilla está ahora inmerso en un proyecto de innovación docente de 3 años que tiene como objetivo transformar la cultura de aprendizaje de los residentes con los tutores y mejorar esa relación. Es un proyecto docente y de investigación. Entonces, este proyecto se asienta en ayudar y dar herramientas a los tutores para tener conversaciones de aprendizaje con los residentes en su lugar de trabajo, no en el centro de simulación. Eso es. Y está apalancado a través del plan transversal común a todas las especialidades de medicina y de enfermería también. Entonces, estas herramientas que hemos comentado las estamos trabajando en un programa de desarrollo de tutores y en un programa de desarrollo de residentes específico para formarles en el debriefing clínico, ¿no? Y que tengan la capacidad de transformar la experiencia clínica en aprendizaje. Y eso tiene que ver... parte de su día a día, ¿no? Eso es, como parte de su día a día, no como una venida al centro de simulación, sino como una cultura en la organización. Eso es, no hay simulación, digamos, sino que es experiencia con pacientes, transformar la experiencia de pacientes en aprendizaje. Muy bien. Y si acaso el último comentario, porque ya estamos casi justo de tiempo. Sí. Mónica Negredo, desde Twitter, dice, ¿los diferentes tipos de debriefing los aplicáis mezclados o teniendo en cuenta algunas circunstancias, ¿no? Porque, claro, ya sabemos que cuando hay muchos métodos para algo, quiere decir que ninguno es perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo utilizáis esto? Yo validaría a todos. Ninguno es perfecto ni ninguno es malo. Vale. Yo creo que la clave es lo que hemos hablado durante este rato juntos, ¿no? Generar esa cultura de aprendizaje con ese mindset, ¿no? De aprender del rendimiento, no tener todas las respuestas, mostrar esa vulnerabilidad, aprender con otros y de otros, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ¿cuál es el que funciona? El que te funcione a ti y que tenga una estructura, ¿no? Que tenga una estructura, que tenga un inicio, que tenga una reflexión profunda y que tenga una síntesis y una acción. Y todo esto en un contexto seguro, sí. Y quizás, por ir un detalle más, en la parte esa del medio que dice Nacho, también dependiendo del grado de desarrollo de la persona con la que estoy conversando y del tiempo que dispongo, hay dos enfoques que solemos combinar, ¿no? Uno es el análisis centrado en las acciones. Utilizamos mucho si tenemos 5 minutos, el plus delta que describe Walter Epic y Adam Cheng, ¿no? Que yo pienso que es muy sencillo de aplicar y da una visión general de lo que ha pasado. Y luego, si tenemos otros 5 o 10 minutos, elegimos un tema de entre los que han salido en el análisis general y vamos más en profundidad utilizando el buen juicio y la indagación argumentación. Muy bien. Bueno, extraordinario, son las 11:00, o sea que perfecto, ¿no? Clavado. Bueno, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un auténtico placer. Habéis no solo cumplido con las expectativas, sino superado con muchas ganas de volveros a escuchar, en serio. Estupendo. O sea que, estaremos en contacto porque hay muchas cosas que además se pueden hacer juntos y se pueden trabajar juntos. Claro o sea que sí. Muchísimas gracias a los dos. Enhorabuena, de verdad, por vuestro trabajo y felicidades. Enhorabuena y gracias a vosotros por hacernos partícipes de este momento tan importante. Chao, chao. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Adiós a toda la audiencia. Hasta luego. Adiós.